Listo, ya está grabando. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué bibliografía vamos a utilizar para este módulo de neonatología? Las normas materno-neonatales del Ministerio de Salud Pública, que son del 2016. Si no las tienen, yo se las voy a pasar en un ratito al chat que tienen ustedes ahí de Pediatría 1. También para esta clase en particular vamos a utilizar el manual del llenado del CLAP, que es la historia clínica perinatal. La clase de hoy solo va a ser en base a este manual. La pediatría de Nelson, yo les voy a avisar qué temas vienen de ahí, y el manual de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, que es la 7ª edición. Entonces, empecemos hoy pues los temas con historia clínica prenatal. ¿Por qué es importante una buena historia clínica prenatal? Para contestar esta pregunta, nosotros tendríamos que tomar en consideración algunos detalles. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de la infancia en Honduras es de 29 por cada 1000 nacidos vivos. Y de estos, aproximadamente el 50% son neonatos. Por ejemplo, miren ahí, la tasa neonatal es de 14 por cada 1000 nacidos vivos. Casi la mitad, ¿verdad? Entonces, la morbimortalidad neonatal está directamente relacionada con la calidad de atención del embarazo y del parto. Por eso ustedes en esta clase no van a saber si están recibiendo una clase de gineco o de pediatría. La verdad es que nos vamos a meter en ambos terrenos, ¿verdad? Porque lo que nosotros pretendemos es disminuir la morbimortalidad neonatal y por ende el embarazado. Ahora bien, evaluar y determinar el riesgo durante el embarazo que afecta el bienestar fetal. Cuando nosotros revisamos la mayoría de las defunciones, nos damos cuenta que pudieron haberse evitado con medidas sencillas y de bajo costo. Pero el problema es que los clínicos, nosotros los médicos, no tomamos acciones basadas en la información obtenida de las historias clínicas prenatales. Ustedes van a ver que las señoras andan sus carnets ahí prenatales llenos, ¿verdad? No les cabe un solo dato. Incluso hasta en la parte de atrás del carnet le anotan las citas y empiezan a escribir un montón de cosas que ni se entienden. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la información está ahí, en ese carnet, en el CLAP, pero nadie toma medidas al respecto, solo lo llenamos como que fuéramos secretarios o secretarias, ¿verdad? O algunos peor, que toman una actitud que se llama desidia, aún viendo que el carnet está algunos datos marcados en los cuadritos o en los circulitos amarillos, ¿verdad? Que son de riesgo, que nos tienen que llamar la atención con solo estar una marcado ese círculo, ese cuadrado, y no hacemos nada, ¿verdad? Nos hacemos los locos. Entonces, esa desidia va pues en decremento, ¿verdad? La atención materna y del bienestar del feto. Recordemos que los carnets son unos instrumentos sumamente valiosos, ¿verdad? Que fueron hechos o están constantemente renovándose por instituciones sumamente serias, ¿verdad? La OMS, Save Children, ¿verdad? Los ministerios de salud pública de cada país. Entonces, es un instrumento valioso que no podemos dejarlo de lado, ¿verdad? Recordemos, un buen llenado del CLAP, ¿verdad? Una buena historia clínica prenatal nos va a permitir evaluar riesgos, tratar las afecciones maternas y nos va a permitir, pues, al final que tengamos buenos cuidados del recién nacido y de la madre. Ahora bien, como yo les decía, esta clase ustedes su bibliografía va a ser el manual del CLAP, el llenado del manual del CLAP. Historia clínica prenatal, así se llama. Yo se los voy a pasar para que no tengan que estar batallando con él en internet. Entonces, ahí ustedes van a ver todos los ítems que incluye la historia clínica prenatal. Yo en esta clase antes la hacía de esa forma, les ponía la foto del CLAP y íbamos discutiendo
punto por punto, pero la verdad es que se me hacía muy aburrida. Entonces ahora lo que hago es que nada más vamos a chequear algunos goles. Vamos a extraer alguna información de esa historia y la vamos a discutir acá. Ahora bien, recuerden, ustedes tienen que leer el manual del CLAP porque el examen viene de ahí, pues de esa información que les voy a pasar. Entonces, desde que nosotros preguntamos, señora, ¿qué edad tiene usted? Ya estamos evaluando riesgos. Entonces, por ejemplo, sabemos que las menores de 19 años, las madres adolescentes y las madres añosas, las mayores de 35 años, tienen un mayor riesgo de morbimortalidad perinatal. En alguna ocasión alguien me preguntó, doctor, ¿pero qué riesgo tienen? Entonces yo les decía, de todo. Preeclampsia en este grupo de edad. Parto pretérmino en este grupo de edad. Asfixia perinatal en este grupo de edad. O sea, realmente cuando nosotros tenemos madres en estos rangos de edad, sabemos que son de alto riesgo. Por ejemplo, los controles prenatales. Señora, ¿ha tenido algún control prenatal? Sabemos que el control prenatal es un conjunto de acciones que se realizan en la embarazada con la finalidad de obtener el mejor estado de salud de esta y de su hijo, ¿verdad? Pero, como les decía yo, ustedes ven los carnet de control prenatal llenísimos, pero no cumplen los siguientes requisitos. Y ahí es donde nosotros fallamos. Por ejemplo, el primer requisito es que sea precoz y temprano. ¿Qué tan precoz tiene que ser un control prenatal? Miren que tiene que ser tan temprano, pero tan temprano que la señora ni siquiera esté embarazada. O sea que la señora decide salir embarazada, visita a su ginecólogo de confianza, el ginecólogo detecta aquellos datos de riesgo, los controla, los trata, los corrige y después la señora se embaraza, ¿verdad? Entonces el problema que nosotros tenemos aquí es que las señoras salen embarazadas sin programarlo y se dan cuenta que están embarazadas al mes y medio, a los 2 meses. Y realmente hay enfermedades para los cuales 1 mes y medio, 2 meses puede ser demasiado tarde y que la señora tenga posteriormente problemas serios durante su embarazo o incluso el bebé tenga secuelas muy graves. Ahora, periódico o continuo. Si yo les preguntara a ustedes cuánto es lo mínimo de controles prenatales que una embarazada debe recibir, probablemente los que ya pasaron por gineco me digan que son 5 controles. Pero tienen que ser de forma precoz, o sea, como les decía, antes del embarazo y una vez iniciado el embarazo. De nada nos sirve 5 controles en la segunda mitad del embarazo. 5 controles en el último trimestre, en la última semana del embarazo, claro que no, ¿verdad? Sino que tiene que ser periódico o continuo, ¿verdad? Usted programa las citas según las necesidades de corregir problemas, ¿verdad? Si es que la señora los tiene. ¿Ok? Tiene que ser completo e integral. Desde la primera vez que usted capta a esa señora, tiene que llenar todos los ítems de la historia clínica prenatal. Tiene que identificar todos, absolutamente todos los factores de riesgo. Y tiene que darle tratamiento a todos los problemas que usted encuentre. No podemos dejar problemas para después. No podemos dejar ítem que hay que llenar para después, ¿verdad? Porque después puede ser demasiado tarde. Y la otra cosa es que para finalizar, los controles prenatales tienen que ser extensos y de amplia cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está en un centro de salud abandonado por la mano de Dios, ¿verdad? O en una regional, si usted mira que la señora tiene problemas durante el embarazo que no se pueden corregir en el centro de salud, pues entonces hay que extender la cobertura, ampliar la cobertura. Y nosotros enviamos a la señora a donde un ginecólogo con una subespecialidad en alto riesgo, ¿verdad? Que le pueda controlar sus problemas, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos así simplemente, digamos, que es una madre diabética, pues aquí le vamos a dar control, no se preocupe, sin saber que esa señora y su producto pueden tener complicaciones serias más adelante.
¿Cuándo fue la fecha de su última menstruación? Este es un dato que yo quise extraer de la historia esta del CLAP, porque no se imaginan ustedes lo frecuente que es que se calcule mal la edad gestacional de los recién nacidos. Y si usted calcula mal la edad gestacional, eh, pues es durante el embarazo también, entonces va a tomar malas decisiones. Por ejemplo, imagínense ustedes, la madre empieza con sangrados y usted le calcula, digamos, que la señora tiene 12 semanas. Entonces, ¿qué? ¿Será un embarazo ectópico, una amenaza de aborto? ¿Verdad? Pero si fuera de 28 semanas, no sería ya una placenta previa, ¿verdad? Se fijan, entonces cambia considerablemente el diagnóstico. No es lo mismo que usted mande, una señora empieza con trabajo de parto a las 28 semanas y usted le calcula mal la fecha de edad, la edad gestacional y la manda a caminar, ¿verdad? Pensando que es un embarazo a término y cuando viene la señora ya completa, se da cuenta usted que es un bebé prematuro. Pasa con mucha frecuencia, incluso con todo el respeto, ¿verdad? Que les voy a mencionar, también los ginecólogos se equivocan. Hemos recibido nosotros señoras que vienen de Comayagua, de Danlí, que las mandan con indicación de cesárea y resulta que cesáreas porque X o Y complicación obstétrica y resulta que son prematuros los bebés. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué es lo que estamos fallando? Bueno, para empezar, la FUM, fecha de última menstruación, es el método de elección para calcular la edad gestacional. Pero siempre que ustedes pregunten por la FUM, tienen que estar seguros que es confiable esa fecha. ¿Cuándo decimos nosotros que es confiable? Cuando la señora tiene ciclos menstruales regulares. Si una señora tiene ciclos menstruales irregulares cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, bueno, hay señoras que ni se preocupan pues en pensar cuándo les viene la menstruación. Ya se sienten abandonadas así de la mano de Dios, hay que venga cuando tenga que venir la menstruación. Entonces en esos casos no es confiable, ¿va? Pero ciclos menstruales regulares, mensuales, sí son confiables. Número 2, las madres que están utilizando anticonceptivos, ya sean orales, parenterales, ahí ya no es confiable la fecha de última menstruación. Cuando las madres están lactando, ustedes saben incluso que la lactancia se considera un método de planificación familiar natural. Entonces ahí no es confiable tampoco la FUM. Y por último, que es menos frecuente, pero puede ocurrir ocasionalmente, es que la madre no se acuerde de la fecha de última menstruación. Parece raro, pero a algunas señoras se les olvida, no se acuerdan o tuvieron algún problema, digamos, serio en esos días y bloquean esa fecha, ¿verdad? Entonces, en esos casos nosotros podríamos decir que la fecha de última menstruación no es confiable, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que hacernos esas 4 preguntas cuando captamos esta información, ¿verdad? Sabemos que las semanas de gestación, la forma correcta, ustedes van a tener, bueno, hay aplicaciones ahora en el celular para sacar estas semanas de gestación, pero la forma tradicional es contar los días desde el primer día de la fecha de última menstruación hasta la fecha actual y se dividen entre 7. O hasta la fecha, digamos, en que usted le da el control prenatal a la señora, hasta la fecha en que nace el bebé, lo divide entre 7 y eso le va a dar las semanas de gestación. Urge calcular la edad gestacional realmente. Entonces, cuando la fecha de última menstruación no es confiable, nosotros nos vamos por la altura uterina. Sabemos que a las 12 a 13 semanas el útero va a estar por encima del pubis. Antes se va a percibir por encima del pubis. A las 18 semanas va a estar el fondo uterino entre el pubis y el ombligo. Alrededor de las 20, 22 semanas, el fondo uterino llega al ombligo. A las 30 semanas está a la mitad entre el ombligo y el apéndice sifoides. Y a las 37 semanas, algunos dicen 35, 37 semanas, va a estar el fondo uterino a nivel del apéndice sifoides. Entonces eso lo comparamos nosotros con la FUM, con las semanas de gestación que nos da por FUM y corroboramos si es adecuado o no, pues las semanas de gestación que nosotros hemos calculado. Ahora,
¿Qué pasa cuando el fondo uterino es más grande de lo esperado? Pongan que ustedes están seguritos que la FUME es confiable, pero el fondo uterino le sale más grande de lo esperado. Entonces, ¿será que son gemelos, trillizos, cuatrillizos? ¿Será polidramnios, molas, malformaciones fetales, macrosomía fetal? ¿No será que es hijo de madre diabética o que la madre desarrolló una diabetes gestacional? Entonces, es macrosómico, ¿ok? Que para eso nos sirven estas comparaciones. O cuando el fondo uterino es más bajo de lo esperado, entonces vamos a tener retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso, muerte intrauterina, ¿verdad? Todos esos datos son importantes corroborarlos. Ahora, seguimos insistiendo en la edad gestacional. Podemos calcular la edad gestacional por ultrasonido. Sabemos que el ultrasonido obstétrico en manos expertas puede darnos un rango más o menos de 2 semanas, que es bastante confiable. Entonces, lo que hacemos es que traspolamos esa información a la fecha actual. Por ejemplo, una señora, ustedes la están viendo hoy llegó a su consultorio y hace 3 meses la señora trae un ultrasonido, le hicieron un ultrasonido donde dice que tiene 18 semanas. Entonces, recuerden, será 18 semanas más o menos 2. Si fue hace 3 meses, eso quiere decir que han pasado 12 semanas. Entonces sumamos las 12 semanas que han pasado a las 18 semanas que reportaba el ultrasonido y eso nos va a dar 30 semanas. Esa señora tiene 30 semanas más o menos 2. Miren, entonces es bien confiable también calcular la edad gestacional por la fecha del último, por el ultrasonido, perdón, obstétricos. Ahora, percibe movimientos fetales. Miren qué interesante. Se sabe que los movimientos fetales se perciben entre las 16 y 20 semanas de gestación. Que un bebé, un feto se mueva es signo de bienestar, indica bienestar fetal. Y lo normal es que se mueva 3 a 4 veces por hora. Entonces se recomienda que la señora haga un test diario, que se acueste en la mañana del lado izquierdo, ponga su pancita en el vientre y perciba los movimientos. Si tiene entre 3 y 4 es normal. En la tarde se recomienda otra vez que se acueste del lado izquierdo por lo menos 1 hora. Y en la noche también, por lo menos 1 hora del lado izquierdo y que perciba los movimientos. Y así la señora lleva su propio chequeo de si su feto está bien o no. Entonces los movimientos fetales indican bienestar, ¿ok? Pónganle que ustedes no tenemos ultrasonido, no confiamos en la fecha de última menstruación, pero, nos dice la señora que hace 2 meses, hoy llegó a consulta la señora, y hace 2 meses exactos empezó a moverse el bebé. O sea que hace 2 meses la señora tenía entre 16 y 20 semanas de edad gestacional. 2 meses son 8 semanas las que han pasado. Entonces, si le sumamos 8 semanas a 16, que es el rango inferior, tendríamos 24 semanas. Y si lo sumamos a 20, que es el rango superior, tendríamos 28 semanas. O sea que ese embarazo anda entre 24 y 28 semanas de edad gestacional. Ustedes pueden decir, puchica, pero es bien amplio ese rango. Casi es el mismo rango que el ultrasonido. O sea, nosotros podemos agarrar 26 semanas, ahí sería 26 semanas más o menos 2, ¿se fijan? Igual que el ultrasonido. Los ultrasonidos reportan una edad gestacional y es más o menos 2 semanas. ¿Ok? Es bastante confiable también. Bueno, ya cambiemos de tema y vamos a hablar de la fecha probable de parto. Es nuestra responsabilidad informarle a la madre. Recordemos que hay madres que viven en lugares rurales en los cuales no pueden salir a la carrera, que empiezan los dolores de parto y tienen que salir a la carrera ahí, cruzarse ríos, bajar montañas para, para que les puedan atender su bebé. Entonces, la señora tiene que saber para cuándo más o menos va a tener su bebé, ¿verdad? Y decirle a la señora, si empieza con dolores antes de esa fecha, puede ser que su bebé vaya a nacer prematuro y se viene inmediatamente. O si se está pasando esta fecha, se viene inmediatamente porque puede ser que su bebé esté posmaduro y va a tener complicaciones también, me explico. O sea que hay que programar todo esa fecha, todo alrededor de la fecha probable de parto.
Imagínense que hay señoras que empiezan el trabajo de parto y se quedan durmiendo toda la noche tranquilas y hasta el día siguiente llegan al hospital. Ajá. Y resulta que el embarazo es prematuro y todavía los médicos las regañan, ¿verdad? Les dicen, señora, qué barbaridad, ¿por qué no se vino antes? Y la respuesta de la señora es, a mí nadie me explicó. O sea que la responsabilidad es de nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos que educarla. Ok, entonces ya sabemos nosotros que la fecha probable de parto, para calcularla se le agregan 7 días o se le suman 7 días al primer día de la fecha de última menstruación, ¿verdad? Y se restan 3 meses, o sea, se retroceden 3 meses, esa es la regla de Nayeli. Sabemos también que si nos pasamos de un mes a otro, cuando agregamos 7 días, nos pasamos de un mes a otro, entonces solo retrocedemos 2 meses. Todo eso ustedes lo van a aprender a calcular bien cuando lleven ginecobstetricia. Van a ser bastante práctica. Ahora, ¿cuándo fue su último parto? ¿Por qué es importante eso? No solo es importante saber cuántos embarazos ha tenido, sino cuándo fue el último, porque así nosotros podemos calcular el periodo intergenésico. Sabemos que lo ideal es que no sea menor de 18 meses y que si una señora quiere tener otro bebé, tampoco sea mayor de 60 meses, ¿verdad? Ese es el rango ideal. También nosotros tomamos en cuenta no solo los partos, sino que tomamos en cuenta la finalización del último embarazo, sea como sea, ya sea que fue parto o sea que fue aborto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preguntamos esto también? Porque sabemos que los periodos intergenésicos cortos, menores de 18 meses, va a conllevar mayor riesgo de morbimortalidad materno-fetal, ¿verdad? ¿Por qué? Imagínense la madre que acaba de tener por cesárea, ¿se imaginan ustedes? Va a tener todavía el riesgo de dehiscencia de la herida quirúrgica, ¿verdad? Ruptura uterina, etc.